primero, yo siempre dudaba, y ahora me doy cuenta porque he escuchado otras prédicas que han más o menos fundamentaban lo que yo sospechaba, ¿no? Y en ese momento dije, lo sospeché desde un principio. ¿Qué cosa? Que primero, el diablo es quien no puede crear nada, ¿se han dado cuenta? No es creativo. Él copia muchas cosas, ¿no? Los dos testigos, el falso profeta, que es la bestia, y todo eso son copias de lo que Dios está haciendo. La marca de la bestia es copia de la marca que el Señor nos va a poner en nuestra frente, porque va a ponernos el Señor una marca. O sea, son todas copias lo que hace el enemigo. Por esa razón es que aquí también hay una copia, porque en ninguna parte de la Biblia dice que Satanás es un león, ¿no? No es un león. La serpiente antigua, Satanás, todo eso, pero león para nada. ¿Quién es el león? Jesús, ¿no? El león de la tribu de Judá. A él siempre se le ha llamado, se le ha tipificado, se le ha puesto esa característica de león. Por eso es que el enemigo, ¿qué es lo que hace? Usurpa. El enemigo quiere hacer algo. ¿Qué hace el león? El león de la tribu de Judá, el león nuestro Señor, obviamente que cuando se enoja, ruge, ¿no? Por eso cantamos una canción que dice, ruge, ¿no? Porque a veces, no es porque queremos que se enoje, sino porque queremos que se manifieste la gloria de Dios, pero todo león, cuando se enoja, ruge, ¿no es cierto? El león que se enoja, ruge. Entonces, cuando oímos a nuestro Señor Jesucristo rugiendo, quiere decir que está enojado. Cuando el diablo viene y anda como león rugiente, está haciéndose aquel el Señor quien está rugiendo. ¿Para qué? Para que las personas cuando oigan el rugido se asusten y digan, ahora sí, Dios ha rugido, ya estamos listos, estamos arruinados, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Está metiendo temor. Por eso el enemigo anda como león rugiente, para que alguien le crea, porque Jesucristo ya no está rugiendo, ya no está enojado. En la palabra solo hay un versículo en todo el Nuevo Testamento donde dice que Jesús se enojó un poquito, ¿no? Un solo versículo, que no es el azote de cuerdas en el templo, porque no habla de estar enojado ahí, pero hay un versículo donde dice que está enojado y entristecido por lo que los fariseos decían cuando él estaba sanando al hombre de la mano seca, ¿no? En el Sabbat, en el día de reposo. Ellos estaban más preocupados en guardar el día de reposo que en que ese hombre sea sano. Estaban más enfocados en eso, y eso lo hizo enojar al Señor. Pero obviamente no rugió, no cayó fuego del cielo, nada. Simplemente dice la Biblia que se enojó, es el único versículo. Luego, no hay más. Todos quieren que el Señor Jesús haga algo, ¿no? Desde Pedro, Simón el celote, todos esperaban que Jesús se manifieste, haga algo, ¿no? Que nos diga las armas, todos estaban afilando sus cuchillos, ya preparándose, pero Él no vino a hacer eso, Él vino a amar. Por eso cuando esos dos discípulos dijeron, ¿quieres que caiga de fuego del cielo? Les dijo, no saben de qué espíritu son, o sea, no saben a qué hemos venido. Hemos venido a salvar las almas, no hemos venido a destruirlas. Él ha venido con amor, por eso Él no está rugiendo. Pero si tú crees, si tú empiezas a creerle al enemigo quien te está rugiendo, como que diciendo que el Señor está enojado, si tú oyes de parte del enemigo esa voz que te dice, Dios está enojado contigo porque has hecho tu coacha en tu negocio, no es así, ¿ya? Si Dios dice, o si alguien te dice, o si el enemigo dice que está enojado contigo, el Señor, porque eres un pecador, porque estás mirando caso cerrado en tu negocio, no, Dios no se enoja, no está enojado contigo. Él te ve como ve a Jesús, y a Jesús lo ve, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, así te ve el Señor. Amén. Entonces no dejes que nadie te ruja, porque a veces no es solamente el enemigo, a veces nosotros mismos, ¿no? Por mucho tiempo a veces se nos sale a nosotros los pastores cuando estamos predicando, siempre se nos va a dar una condenación. ¿Para qué? Para decir, Dios está enojado contigo, con ustedes, porque han hecho esto. No, no es así. Dios no está enojado, Dios nos ama. La palabra dice, por ejemplo, en una historia de Job, capítulo 2, versículo 9 al 10.
¿Recuerdan la historia de Job? Un hombre rico, adinerado, con muchos hijos, terminó sin nada, sin hijos, todos muertos y enfermo de una sarna maligna desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Botado en un cenizal afuera de la ciudad, arruinado. Pero lo interesante es que este Job se mantenía íntegro. Por eso la palabra dice, ¿no? Cuando su mujer le habla y le dice, ¿aún mantienes tu integridad? ¿No? Es muy interesante porque a veces eso ocurre con nosotros. Cuando algo malo nos pasa, casi siempre, Dios, ¿por qué, Señor? ¿Qué ha pasado? ¿No? Pero si yo voy a la congre, yo hasta los 2 turnos estoy, ¿no? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pensamos que Dios tiene la culpa, pensamos que Dios hace las cosas. Y esta mujer le dice, o su esposa le dice, no, aún mantienes tu integridad, maldice a Dios. En otras palabras, él tiene la culpa. Maldecilo, dice, y muérete. Y él le dijo a su mujer, ¿cómo suele hablar una mujer? Cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado tú. ¿Qué recibiremos de Dios? El bien y el mal no lo recibiremos. Y en todo esto no pecó Job con sus labios. Pese a que en esa época ellos creían que todo venía de Dios. Sea lo bueno, sea lo malo, creían que todo venía de Dios. Y él era íntegro en eso, decía, aunque me venga algo malo, sé que Dios tiene un propósito, en otras palabras. Y ese pensamiento, y eso en nuestro corazón debería venir, pero estamos seguros de que Dios no nos va a mandar algo malo. De que a veces nosotros nos metemos en líos, sí. Metemos la pata, nos vamos a hacer cosas que luego tienen consecuencias, sí. Pero Dios, aún eso, dice su promesa, que los que aman, todas las cosas les ayudan a bien. Aún los tropiezos te van a ayudar a levantarte. Y Dios te va a levantar, porque 7 veces cae el justo y de las 7 se va a levantar, dice la palabra. Por eso el Señor a través de eso muestra su amor. Por eso no hay razón, no hay problema. Yo sé que puede haberte pasado cualquier cosa, desde las más simples hasta las más heavy, ¿no? Más rudas, que son muertes de seres queridos, ¿no? No sé, pérdidas de negocios, pérdidas de dinero, muchas cosas que pueden haberte pasado. Pero Dios te ama. Y nunca más pienses que Él está enojado contigo y que por eso te está castigando. Nunca, jamás. No lo pienses nunca más. Porque Dios no es así. Ya no es así. Este pasaje que se los he compartido alguna vez, quiero volverlos a compartir. Isaías 54, versículo 9, donde dice, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. El Señor ha jurado que nunca más iba a haber un diluvio. He dicho, voy a poner una señal, un arco iris, y cada vez que aparezca el arco iris me voy a acordar de que he dicho, nunca más los voy a ahogar, ¿no? Y nunca más hubo diluvio, o hubo algún otro, ¿no? Inundación local, aquí, sí, de vez en cuando. No cada año tenemos una inundación, ¿no? Y cada año hay gente que le gusta la inundación y va ahí al lugar de la inundación, ¿no? Ya por necesidad, por gusto, etcétera, pero les gusta. O hay siempre gente que está en ese lugar. Pero eso no es el diluvio. El diluvio es cuando toda la tierra fue juzgada por agua y todos murieron. Eso Dios prometió nunca más. Ha jurado nunca más y ha cumplido, nunca más será. Pero Él dice, así como he jurado que eso nunca más pasará, dice, así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. El Señor ha jurado que nunca más se va a enojar contigo. Ah, ahí está, ¿no? ¿Lo crees? ¿Sí? Créelo. No mires, será, pero yo no sé si... Creo que se ha enojado porque, miren, ¿con quién me he casado? No, eso no es. Tú has elegido tu pareja. ¿Amén? A nadie te ha obligado, tú has elegido. Solteras, solteros, ustedes van a elegir, ¿ya? Luego no hay devoluciones, por si acaso. Por eso elija bien, no es un castigo de Dios. Dios ha jurado nunca más enojarse con nosotros, ni siquiera reñirnos. Ni siquiera reñirnos, porque a veces a algunos les gusta que les riñan, ¿no? Pastor, ríñame, sí, me merezco. No, yo digo, no, ¿por qué te ves? Ni Dios te riñe, yo te estás riñendo. No necesito, ¿no? Porque algunos piensan que deberíamos reñir a algunas personas. Sí, el pastor debería decirle, ya hasta cuándo, pastor, mire cómo está, ¿no? Yo digo, pero dejaros, ¿qué es que Dios no va a hacer? O sea, yo tengo que ir como dicen, a poner mano dura. No, Dios es suficiente, no para reñir, pero sí para hacerle dar cuenta del error en el que está.
¿no? Si yo voy y le puedo hacer dar cuenta, amén, pero yo no voy a reñir, yo no le voy a castigar, ¿no? Yo le puedo confrontar, tal vez, como dicen, exhortar, pero yo no voy a estar ahí palabreándome o lastimando a las personas. No es nuestra función. Dios no es así. ¿Por qué queremos mostrar un Dios que no es así? A veces queremos, no, pero el pastor tiene que ser severo, de vez en cuando tiene que agarrar la vara, ¿no? No, esa vara era para los lobos, por si acaso, no era para las ovejas, ¿no? Porque muchos dicen, no, la vara es también para las ovejitas. No, es para los lobos. El pastor tiene la vara para el lobo, no para la oveja. Para la oveja tiene los hombros, el regazo. De esa forma es como el Señor nos ha pastoreado. Amén. Por eso tiene que creer que Dios le está amando. En Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación. Nadie te puede condenar. Nadie, porque Dios no te condena. Dios ya ha juzgado tu pecado. Dios ya ha juzgado todo lo que has hecho en Jesucristo. Nadie te va a condenar. Amén. Tienes que creerlo y tienes que vivirlo, tienes que empezar a moverte en esto. ¿Por qué tenemos que saber y por qué tenemos que creer y movernos en esto? Porque de lo contrario no vamos a poder ser productivos y no vamos a poder vivir como debemos hacerlo. Porque solamente vamos a dar fruto cuando dejemos de tener temor de Dios. Mientras tengamos temor de Dios, no vamos a poder hacer lo que Él nos ha mandado a hacer, porque necesitamos estar seguros de su amor. El Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 24 al 25, nos muestra una parte de una historia donde se muestra a ciertas personas que recibieron de parte de Dios una responsabilidad, ¿no? A uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1. Y aquí dice la palabra: pero llegando también el que había recibido 1 talento, que es el que menos recibió, dijo: Señor, te conozco que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. El Señor vino a reclamar, ¿no? Dice, a ver, ¿dónde está el que le he dado 5 talentos? De hecho, aquí están los 5 y he ganado 5 más, ¿no? Aquí está. El que le ha dado 2, aquí están los 2 talentos y he negociado y he ganado 2 más, ¿no? Y el Señor, bien, buen siervo y fiel. Y el que le ha dado 1 talento dice, tenía miedo, ¿no? Porque sabía que eres hombre duro, severo y todas cosas que ni siquiera son verdad. Y hoy en día, si tú crees que Dios es duro, severo, que Dios es malo, eso tampoco es verdad. Es mentira. Dios es amor y Dios nos ama. Así que tenemos que tener siempre claro esto. Cuando tenemos temor, no nos permite fluir y hacer producir aquello que Dios nos ha dado. Dios te ha dado no solamente recursos, te ha dado dones, habilidades, talentos, todo, porque talentos en esa época eran recursos económicos. Y Dios te está dando también muchos recursos, Dios te está dando muchas cosas, tu tiempo y todo. Y solamente vas a poder ser productivo con eso cuando dejes de tener temor. Mientras tengas temor, vas a estar paralizado y paralizada y no vas a poder fluir, no vas a poder producir y dar fruto en ello. Para finalizar, punto número 3, vamos a ver que tenemos que no solamente conocer que Dios nos ama, sino creer que Dios nos ama. Porque todos conocemos muchas cosas, pero no todo lo creemos. Tenemos que aprender que no es necesario conocer, sino también creer. La palabra nos lo dice claramente. Nuevamente Juan dice, y vosotros en el capítulo 4, versículo 16 de la primera carta de Juan, dice, y nosotros hemos reconocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. No solamente tienes que conocer, tienes que creer. Porque si bien todos sabemos que Dios nos ama, para muchos es algo teórico. Dios nos ama a todos, pero yo sí, conmigo yo soy ficha, ¿no? Yo soy especial, o sea, Dios ama a todos, a los normales, a los que yo soy raro, soy la oveja negra, ¿no? A mí Dios con palo, a mí no es así. Tienes que conocer que Dios ama a todos y tienes que también creer que Dios te ama a ti, tal cual eres, ¿ya? Tal cual eres. Te ama,
De la misma forma, bueno, no exactamente porque cada uno es único, pero Dios te ama igual. Aunque seas difícil de amar, porque hay personas que son difíciles de amar, ¿no es cierto? ¿O no? Hay personas que son difíciles de amar. Pero hay otros, como yo, que son amables, ¿no? Y cuando me conoces, digamos, me amas. Bueno, no así, pero hay personas que a veces somos más fáciles, ¿no? Cuando, como decía Dante, cuando me conozcas, vas a darte cuenta que no soy así, ¿no? Pero necesitamos creer, ¿ya? Porque hay personas que sí son difíciles de amar, pero igual Dios ama. Son difíciles para amar desde tu punto de vista o para ti, pero para Dios no. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay gente que no, este no lo vamos a poder amar nunca. No, Dios ama a todos. Dice la palabra, de tal manera amó Dios no ha dicho a la eclesía solamente, ha dicho al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Así que si ama al degenerado que está allá afuera, ¿cómo no te va a amar a ti? Si ama al mundano, al idólatra, ¿cómo no te va a amar a ti? ¿No? No porque seas mejor, porque aquí todos hemos sido degenerados, mundanos e idólatras, ¿no es cierto? ¿O no? ¿No? Y algunos medio que siguen siendo, pero van a salir de eso, ¿no? Pero Dios igual nos ama. Dios nos ama a todos, ¿no? Dios nos ama a todos. Por eso tenemos que seguir creyendo en este amor. Para acabar, quiero contarles o recordarles la historia que está en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 12, donde es la historia del hijo pródigo, ¿recuerdan? Desde el versículo 11 es la historia muy interesante y hermosa, pero nos muestra el amor de Dios desde otra perspectiva. Bueno, desde muchas perspectivas. Hoy quiero que vayamos a la perspectiva del hijo pródigo, porque casi siempre hemos hablado del amor de Dios desde la perspectiva del padre. El padre ama al hijo, obvio, pero desde la perspectiva del hijo pródigo. ¿Por qué? Porque el hijo pródigo, por causa de lo que había hecho, había dejado de creer que su padre lo ama. Y eso no tenemos que dejar que ocurra. Dice la palabra, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Culturalmente, para esa época, lo que el hombre, o lo que este hijo le estaba diciendo es, papi, no puedo esperar a que te mueras, ¿no? Así que por favor, adelántame nomás mi parte, ¿no? Porque parece que no te quieres morir o no te vas a morir, ¿no? Entonces, es algo ofensivo para el papá. Pero pese a eso, el papá, ¿qué le hizo? Le dio los bienes. ¿Y qué pasó? Dice el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Entonces aquí vemos que el hijo pródigo, por las características, por la forma en la cual ha pedido y todo, y por lo que había en su corazón, dejó de amar a su papá. ¿Se han dado cuenta? Aquí el papá no ha dejado de amar, el papá seguía amando, le ha seguido dando, pero el hijo pródigo ha dicho, me voy de aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque este lugar no me satisface en otras cosas. Quiero algo más, quiero vivir la vida, quiero ir afuera y demás. A veces ocurre eso. No me refiero a las casas de la familia, me refiero a la casa de Dios. Me refiero a tu casa. A veces cuando buscamos irnos al mundo o a otro lugar o a otro mejor lugar, despreciamos lo que Dios nos ha dado, una casa espiritual. Un lugar donde el Padre nos ha traído a conocerle, amarle y nos está enseñando. Por eso es que es bueno nunca llevar nuestros ojos afuera de la casa, sino para ir a rescatar a los perdidos. Pero siempre estar con nuestro corazón en la casa de Dios. Que no es un lugar físico, sino esta reunión, esta eclesía, esta asamblea. Todos ustedes somos la casa de Dios. Tenemos que amar la casa del Padre. Y amar la casa del Padre es amar a este grupo de personas, que tal vez no sean tan fáciles de amar.
Para algunos, ¿no? Digan, este no, yo no, con este no voy, con este no voy a poder. Pero tenemos que hacernos poco a poco a la idea de ¿qué? De que vas a pasar la eternidad con esta persona que está por ahí. Tal vez no a tu lado, tal vez está lejos, porque no te cae bien o porque tú no le caes bien. Pero vamos a pasar la eternidad juntos. Y vamos a estar adorando a nuestro Señor por la eternidad. ¿Sí? Así que, por si acaso, si es que no te gusta la alabanza, la adoración, tienes que ir cambiando tu corazón, porque todo eso vamos a hacer en la eternidad, no vamos a hacer otra cosa, ¿no? No vas a ir a sacar una maestría a la eternidad, no, vas a dedicar